La Junta Electoral abre expediente a Sánchez por hacer campaña en una rueda de prensa en Bruselas tras una denuncia del PP. La Junta Electoral Central, JEC, ha decidido abrir expediente sancionador al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por hacer uso electoral de una rueda de prensa ofrecida en Bruselas hace 2 semanas tras una denuncia interpuesta por el PP. El organismo, que ya ha advertido a otros ministros por motivos similares, es el caso de Isabel Rodríguez, titular de Política Territorial, o Félix Bolaños, de Presidencia, dicta que el jefe del Ejecutivo ha vulnerado la ley electoral al presumir los logros del gobierno y de criticar a otros partidos desde la sede oficial de la representación española permanente en la capital bruselense. Las declaraciones a las que se refiere la JEC se produjeron el pasado 30 de junio. En la comparecencia, Sánchez aseguró que tras los resultados de las elecciones del 28 de mayo los españoles sabían 2 informaciones nuevas. En primer lugar, que, donde sumen y puedan gobernar, el PP y Vox lo harán. También, que, donde había fragmentación, hoy hay un único proyecto que es el sumar de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Por todo ello, añadió que tras las generales del próximo 23 de julio podía haber o un gobierno de coalición ultraderechista entre PP y Vox, ya existente en territorios donde se va a retroceder, o un gobierno de corte progresista entre Sumar y el PSOE. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en Bruselas al término del Consejo Europeo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en Bruselas al término del Consejo Europeo, Paul Moncloa / Fernando Calvo. La Junta Electoral Central, JEC, ha decidido abrir expediente sancionador al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por hacer uso electoral de una rueda de prensa ofrecida en Bruselas hace 2 semanas tras una denuncia interpuesta por el PP. El organismo, que ya ha advertido a otros ministros por motivos similares, es el caso de Isabel Rodríguez, titular de Política Territorial, o Félix Bolaños, de Presidencia, dicta que el jefe del Ejecutivo ha vulnerado la ley electoral al presumir los logros del gobierno y de criticar a otros partidos desde la sede oficial de la representación española permanente en la capital bruselense. Las declaraciones a las que se refiere la JEC se produjeron el pasado 30 de junio. En la comparecencia, Sánchez aseguró que tras los resultados de las elecciones del 28 de mayo los españoles sabían 2 informaciones nuevas. En primer lugar, que, donde sumen y puedan gobernar, el PP y Vox lo harán. También, que, donde había fragmentación, hoy hay un único proyecto que es el sumar de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Por todo ello, añadió que tras las generales del próximo 23 de julio podía haber o un gobierno de coalición ultraderechista entre PP y Vox, ya existente en territorios donde se va a retroceder, o un gobierno de corte progresista entre Sumar y el PSOE. Asimismo, Sánchez aludió a logros en materia económica de su mandato. Lo que funciona no se deroga, dijo el presidente antes de comenzar a citar la reforma laboral, que hace que 1 de cada 2 contratos que se firman sean estables o que tengamos casi 21 millones de afiliados a la seguridad social, el acuerdo salarial entre empresarios y trabajadores, muy bien acogido, o las pensiones. La economía española está yendo mejor que muchas otras economías, aseveró. La Junta Electoral concluye que, con estas declaraciones, Sánchez vulneró el artículo 50.2 de la ley al efectuar manifestaciones que no pueden entenderse imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de un servicio público, como alegó el presidente para evitar la apertura del expediente sancionador. Así, el organismo cree que se estaría quebrantando el principio de neutralidad institucional al haber hecho Sánchez apreciaciones valorativas referidas a presuntos logros y realizaciones de las que se deduce un mensaje encaminado a promover en sus destinatarios una valoración favorable de la gestión del gobierno de la nación en materia económica, laboral y de pensiones, entre otras. En este sentido, la JEC recuerda que ya sancionó al presidente del gobierno en enero del 2020 al suponer la neutralidad política en periodo electoral un axioma esencial de nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, será cuando el juez instructor designado, el magistrado Pedro José Vela Torras, abra el expediente cuando se determine la presunta responsabilidad que tendría el jefe del Ejecutivo. Se valorará también si sus manifestaciones fueron efectuadas de forma espontánea o si el gobierno retira la transcripción de las páginas web del Ejecutivo.
Por su parte, el PP, tras admitirse su denuncia, ha subrayado que el presidente socialista no es el Estado. La portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado que Sánchez no puede utilizar cada institución y cada recurso en su provecho. La Junta Electoral Central, JEC, ha acordado incoar un expediente sancionador contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La razón de esta medida se encuentra en el uso de las dependencias españolas en Bruselas para criticar los acuerdos entre el PP y Vox, así como para enaltecer su propia gestión. La JEC ha tomado la decisión de iniciar el expediente sancionador, aunque 3 miembros del organismo presentaron un voto particular para expresar su desacuerdo con esta resolución. Consideran que el presidente rompió el principio de neutralidad institucional durante un proceso electoral y realizar apreciaciones valorativas con connotación electoralista. El organismo arbitral ha llegado a la conclusión de que el presidente del gobierno infringió la ley electoral durante una rueda de prensa que ofreció desde la sede oficial de la Representación Permanente de la Unión Europea, REPER, después del Consejo de Europa celebrado los días 29 y 30 de junio de 2023. Además, instan a Sánchez a que en futuros actos institucionales extreme su diligencia para evitar vulnerar el principio de neutralidad que los poderes públicos están obligados a respetar durante el proceso electoral. El Partido Popular PP presentó una queja ante la JEC, y esta entidad ha determinado que se debe abrir un expediente al presidente del gobierno por haber violado el artículo 50.2 de la ley electoral. En dicho artículo se establece que está prohibido utilizar actos institucionales para realizar referencias a logros y realizaciones derivados de la gestión desarrollada por el gobierno que preside, así como emitir juicios de valor que descalifiquen a otras formaciones políticas. Esta Junta ya ha señalado que ha de quedar bien claro que en España los altos cargos de las administraciones públicas están al servicio de todos los españoles y que, por consiguiente, está absolutamente prohibido el uso partidista en beneficio de una determinada facción política, de los recursos institucionales que tienen asignados, puntualiza la JEC.